Vamos a conversar ahora con la exministra de Justicia, la doctora Delia Muñoz. ¿Cómo está, doctora Muñoz? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Muy amable por la invitación. La convocamos ayer para hablar de elecciones internas en el Colegio de Abogados de Lima, pero no podemos desaprovechar la oportunidad de tenerla aquí en esta mesa de trabajo vía Zoom para plantearle la pregunta de la destitución de la doctora Patricia Benavides por decisión de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál es su impresión, por favor? Mire, para hablar de la decisión de la Junta Nacional de Justicia hay que tener presente que hace un par de semanas el Tribunal Constitucional resolvió una demanda competencial planteada por el Ministerio Público contra la Junta Nacional de Justicia, en la cual se objetaba las investigaciones de carácter sancionador en aquellos casos en los que la Junta estaba investigando los cambios de personas, la actividad que había realizado la fiscal de la Nación. En ese contexto, el Tribunal Constitucional señaló que si bien el fiscal es autónomo para realizar estos cargos, en la medida que dichas decisiones pueden tener injerencia en la actividad jurisdiccional de los fiscales, el ente denominado Junta Nacional de Justicia está habilitado para investigar y ejercer la capacidad sancionatoria. Esa fue la primera ruta que respalda un poco la actividad de la Junta que venía siendo cuestionada. El segundo tema es que también de manera paralela el Poder Judicial declaró procedente un amparo interpuesto por la por la fiscal que había sido retirada y que tenía a su cargo las investigaciones de la señora Benavides. Entonces, allí también el Poder Judicial da una decisión. En consecuencia, sobre estos dos fallos previos, es que ya la Junta Nacional de Justicia emite su voto y sanciona con la destitución a la fiscal Benavides. Ahora, no conozco todavía el texto de la resolución, lo he estado buscando, solamente lo que hemos escuchado en los medios respecto de la fundamentación, pero la unanimidad del 5-0 me parece que es bastante contundente. Ahora, dicho todo esto, ya hablando sobre el tema de fondo, lo que sí los ciudadanos que hemos expectado estos ires y venires de la Junta, del inicio de la investigación contra la señora Benavides, la sensación que tenemos es que desde el inicio hubo la decisión de sacarla, hubo mucha vinculación política en todas las decisiones y confluyó también con la crisis de los dos miembros defenestrados de la Junta Nacional de Justicia. Entonces todo se ha visto como un proceso muy empañado, muy cuestionable, con muchas afectaciones, ¿no? Claro. Esperemos ahora vuelva un poco la tranquilidad al Ministerio Público y dejemos de estar viendo en los medios la comunicación agraviante entre ellos, acusándose de enemistades, faltas y todo lo demás, y que también el Congreso pronto dé una ley de emergencia para que podamos contar muy rápidamente con fiscales titulares, porque de los 9 solamente lo son, el resto son provisionales que dependen de la voluntad de quien conduce el Ministerio Público para desempeñar ese cargo. Muy bien, a mucha gente le llamó la atención el voto, si cabe el término, dirimente de Marco Falconi, el magistrado Falconi, porque se asumía que con su voto en abstención o en contra de la destitución, sencillamente iban a terminar absolviendo a la doctora Patricia Benavides. ¿Qué pudo haber pasado? ¿A usted también le sorprendió el voto del doctor Falconi? Yo supongo que el señor Falconi ha votado en función a lo que la ponente explicó y fundamentó, porque si no, él es una persona que también ha sufrido en carne propia lo que es la no ratificación, lo que es la limitación de los derechos. Así que yo supongo que el doctor Falconi se ha centrado en lo que conoce en detalle de cada uno de los hechos que han servido de fundamentación. Y como le digo ya, la unanimidad es realmente respetable, ¿no? Y le da mucha solidez a la decisión que han adoptado. Y sin duda entonces el voto de Falconi le da más fuerza a la destitución, más peso quiero decir.
Sí, yo creo que hubiera sido bastante contingente la mayoría de 3-0 como se venía, de 3 versus 2 como se venía conversando, porque mostraba de que habían opiniones divergentes. Yo creo de que esta unanimidad señala que lo que ellos han conocido y han analizado es muy fuerte, ¿no? Todo lo cual no quita esta sensación, como le digo, de que todo ha sido muy rápido, la sensación de sacarla, esta vulneración del debido proceso que hemos visto que se ha ido realizando, pero eso ya corresponderá a otras instancias, el análisis correspondiente. Muy bien. La decisión está allí y habrá que respetarla. Doctora Muñoz, y este asunto de la demanda competencial, el gobierno ayer ha autorizado al procurador, entiendo, para que presente esta demanda competencial ante el Tribunal Constitucional en contra, si cabe el término, de la Fiscalía y del Poder Judicial a propósito de las investigaciones que se hacen contra la jefa de Estado. Sí, acá hay un tema bastante interesante que va a tener que dilucidar el Tribunal Constitucional, que es la procedencia o la admisibilidad de la demanda, porque el Código Procesal Constitucional, cuando regula la demanda competencial, habla de que hay una situación en la que otro poder, en este caso el Poder Judicial y el Ministerio Público, cuando actúan, menoscaban las funciones del Poder Ejecutivo. ¿En qué consiste ese menoscabo de atribuciones? Hay funciones que está asumiendo el Poder Judicial que le competen al Poder Ejecutivo, o en todo caso el otro supuesto es cuando yo ejerzo las funciones que me son propias, afecto al otro órgano, acá al Poder Ejecutivo. Entonces hay una afectación cuando yo ejerzo mi competencia que tiene incidencia negativa en la tuya. Entonces, acá hay estos dos supuestos que plantea la demanda competencial y luego van a tener que vincular al momento de sustentar la demanda y las pretensiones de cómo la investigación a quien ejerce la presidencia afecta la competencia del Poder Ejecutivo en general. Yo creo que esa primera situación es la que el Tribunal Constitucional va a tener que resolver muy, muy rápidamente, porque cuando se presente la demanda, los plazos para calificar esta van de 5 a 10 días. Y allí yo creo de que está la parte más importante de este planteamiento. Luego, ya entrando al tema de fondo, la interpretación del artículo 117 respecto de que quien ejerce la presidencia solamente puede ser acusado durante su mandato por 4 causales, viene siendo interpretada de manera uniforme por el Ministerio Público y el Poder Judicial, en el sentido que la acusación es un acto completamente diferente de lo que son las actividades preliminares, las investigaciones, donde se pueden llevar a cabo estas sin ningún problema para cautelar la prueba, evitar que la prueba desaparezca y que cuando termine las funciones presidenciales el proceso no esté afectado. En la misma línea también hay un informe de la Defensoría del Pueblo del año 2022 que señala que el artículo 117 tiene que ser interpretado de manera literal y restrictiva, y que ese artículo no impide la realización de las investigaciones, por cuanto la prohibición es para la acusación. Hay otros colegas que consideran que cuando se habla de acusación hay que tener una comprensión amplia del concepto, porque la acusación solamente puede darse con la investigación, en consecuencia que la prohibición constitucional abarca todo tipo de protección a quien ejerce la presidencia. En consecuencia, vamos a tener, creo yo, un debate jurisdiccional bastante interesante, porque tenemos una práctica que viene ejecutándose desde varios presidentes, y en la actualidad lo que estaría planteando el Ejecutivo es que no se puede investigar a la presidenta, no solamente por la protección constitucional, sino porque cuando se le investiga se impide el funcionamiento del Poder Ejecutivo o se menoscaban sus funciones. Muy bien, clarísimo, doctora Muñoz. Quería ahora, digamos, hablar sobre el Colegio de Abogados de Lima. Hay comentarios muy buenos en relación al Colegio de Abogados de Lima, en el sentido de que parece que ha resucitado, porque emite pronunciamientos, el decano se expresa en diversos medios de comunicación sobre asuntos acuciantes,
como que ya tenemos la conciencia jurídica del país cuando se expresa o expresa opinión el CAL. Dicho esto, entiendo que hay elecciones internas en algunas áreas del Colegio de Abogados de Lima y me parece que incluso usted es candidata. ¿Podría contarle a los televidentes de qué se trata, por favor? Sí, mire, yo soy una persona que no hizo mucha vida gremial en los últimos años porque no estaba necesariamente de acuerdo con la línea que mantenía el Colegio de Abogados. En la actualidad está al frente como decano un viejo amigo, un compañero de aulas de nuestra alma mater, y él me invitó a participar en este proceso de selección para poder integrar el comité electoral, que es un área que en los últimos años fue muy cuestionado. Usted recordará incluso que durante 2 años no se pudieron realizar elecciones porque habían serios cuestionamientos. Y es en ese contexto donde he postulado para poder participar del comité electoral, que es un órgano de gobierno del Colegio de Abogados de Lima, que tiene a su cargo la elección de delegados, de miembros de la Asamblea General, cuando no de las elecciones generales para un nuevo decano. ¿Por qué me ha interesado? Porque yo creo que el Colegio de Abogados de Lima tiene que recuperar esa prestancia, esa opinión y tener elecciones que garanticen la sucesión apropiada en la conducción del mismo. Además, en este proceso electoral, si es que llego a formar parte del comité, se va a trabajar ya con elecciones electrónicas y también solicitando el apoyo de las autoridades electorales correspondientes, como corresponde a una organización que tiene aproximadamente 100.000 miembros activos y que tiene que cumplir un rol gravitante en la sociedad. El Colegio de Abogados ha sido fundado por Real Cédula, tiene siglos de vigencia y yo estimo que quienes estén al mando del mismo tienen que tener una voz en nuestra sociedad, tanto la jurídica como en la en general, porque tiene que tener la capacidad y la posibilidad de dar a conocer su opinión en los temas más importantes, ¿no? Así que para mí es un gusto poder someterme a la decisión de la Asamblea de Delegados, quienes son los que tienen que elegir el 27 de mayo a los 3 integrantes del comité electoral, y en función al número de votos es que se ocupa los 3 cargos establecidos en los estatutos. Muy bien, entonces las elecciones son este lunes y no es que votan todos los abogados, sino los delegados. Así es, votan los delegados porque la Asamblea escoge quiénes son los representantes para poder mantener viva, ¿no?, la representación del abundante número de asociados que tiene el colegio. Claro, y el comité electoral, pues, tiene una serie de objetivos durante el año que desarrollar. Claro, el comité electoral solamente se activa 4 meses después de las elecciones para elegir a los delegados de asamblea, a los miembros de la Junta de Vigilancia, y el momento estelar es el de las elecciones generales, ¿no?, que se reúne 4 meses antes. No es un órgano que trabaja de manera permanente, sino que solamente concurre cuando hay estas situaciones de decisión de lo que es todo el colegiado de nuestro querido colegio, ¿no? Bueno, ¿cuántos candidatos hay para el día lunes, para el comité electoral? Somos aproximadamente 15 candidatos los que hemos pasado la tabla de selección de requisitos. Perfecto. Le deseo la mejor de las suertes, doctora Muñoz. Creo que su presencia en el comité electoral le va a dar mucho realce a el CAL. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Gentil, muchas gracias. Muy gentil a la ex ministra de Justicia, la doctora Delia Muñoz. Nos vamos de inmediato a la pausa. Regresamos.